Durante los años 70 fueron la auténtica voz de toda una generación. Abarrotaban estadios, lograban enormes números uno sonando en las emisoras de radio y conquistaban a miles de seguidores leales. Parecía imposible que sus nombres cayeran en el olvido. Pero el tiempo siguió su curso. La fama se evaporó, y muchos de ellos pasaron sus últimos días lejos de los grandes focos, prácticamente borrados de la memoria del público. Hoy vamos a recordar a 12 cantantes de los años 70 que murieron completamente olvidados. Repasaremos a fondo sus carreras musicales, aquellos éxitos que marcaron toda una época, y descubriremos cómo transcurrieron los últimos años de sus vidas. Merece la pena que te quedes hasta el final, porque algunas historias son verdaderamente desgarradoras y podrían llegar a sorprenderte bastante. Anímate a suscribirte al canal y activa la campana para no perderte nuestras próximas entregas repletas de relatos, curiosidades y homenajes a esos artistas enormes que definieron a varias generaciones. Caso número 1. Rafael Orozco Maestre. Rafael Orozco Maestre llegó al mundo el 24 de marzo de 1954, en Becerril, un municipio del departamento del Cesar, en Colombia. Hijo de Rafael Orozco Ustariz y Sara Maestre Torres, creció muy rodeado de las ricas tradiciones musicales del Caribe colombiano. En esa zona, el clásico vallenato formaba parte indiscutible de las reuniones familiares, de las fiestas populares y de la pura vida cotidiana. Desde muy joven empezó a cantar en distintos encuentros familiares y pequeñas presentaciones locales. Enseguida llamó la atención gracias a una voz clara, potente y bastante romántica. Mucho antes de alcanzar la fama, cantó junto a distintos acordeonistas, destacando entre ellos a Emilio Oviedo. Esa intensa experiencia le permitió madurar enormemente como artista y conquistar así a sus primeros admiradores. En 1976, su carrera dio un vuelco total cuando se unió a Israel Romero al acordeón. Juntos fundaron el Binomio de Oro, una agrupación que trajo una forma bastante más moderna y elegante de interpretar el vallenato. El propio nombre del dúo representaba la firme unión de dos talentos que empezaban a abrirse paso en un mercado dominado totalmente por los conjuntos más tradicionales. Esa mezcla de la inconfundible voz de Rafael con el inmenso talento de Israel manejando el acordeón dio como resultado un estilo realmente único. El grupo incorporó arreglos mucho más elaborados, una imagen muy cuidada y unas melodías románticas que conquistaron al público tanto dentro como fuera de Colombia. Sus discos llegaron a países como Venezuela, Panamá o México, expandiendo a un ritmo vertiginoso la enorme fama de estos músicos. Rafael empezó a ser conocido como el ídolo y se convirtió de pronto en todo un referente para una nueva hornada de cantantes. Pese a su ajetreada y exigente vida artística, también mostró un claro interés por formarse. Cursó Administración de Empresas en la Universidad Autónoma del Caribe. Aunque al final dejó la carrera para dedicarse por completo a la música, en 1976 se casó con Clara Elena Cabello Sarmiento. La pareja llegó a tener 3 hijas, Kelly Johanna, Wendy Yurani y Lori Negali. A ojos del gran público, Rafael parecía vivir una etapa dorada de éxito, estabilidad y pleno reconocimiento. Sobre las tablas mantenía siempre una presencia muy elegante y un carisma que logró acercar el vallenato a los espectáculos de masas. Pero todo cambió drásticamente la trágica noche del 11 de junio de 1992. Rafael estaba en su residencia, situada en la zona norte de Barranquilla, cuando alguien llamó a la puerta de entrada. Segundos después, un hombre armado le descerrajó varios tiros a quemarropa. Lo trasladaron de urgencia hasta la Clínica del Caribe, pero no logró sobrevivir a los graves impactos. Tenía solo 38 años, y no constaban registros médicos previos de que sufriera ninguna enfermedad grave que amenazara su vida. Este brutal asesinato a sangre fría dejó completamente conmocionada a toda Colombia. La posterior investigación vinculó el crimen directamente con José Reinaldo Filla, Lo Jacome, conocido como Nano Filla, a quien las autoridades señalaron como el claro autor intelectual. Una de las vías principales de la investigación policial apuntó hacia un fuerte conflicto motivado por temas de celos y una turbia disputa personal.
Con el paso de los años acabarían surgiendo otras oscuras versiones, destacando unos supuestos vínculos con individuos cercanos al narcotráfico. Si bien es cierto que ninguna de esas polémicas teorías llegó a probarse nunca de forma oficial ante los tribunales, esa dolorosa falta de respuestas definitivas mantuvo el caso rodeado de grandes interrogantes. Miles de seguidores desolados acompañaron los sentidos homenajes y el propio funeral, su trágico final, dejó a su viuda Clara, a sus hijas, a Israel Romero y a sus seguidores enfrentando una pérdida durísima. Casi imposible de asimilar, el binomio de oro trató de seguir adelante con su camino, pasando a llamarse tiempo después el binomio de oro de América. A pesar de ello, la voz de Rafael se quedó ligada para siempre a la etapa más dorada de la banda, mientras que los escabrosos detalles de aquella fatídica noche seguirían despertando gran curiosidad pública. Aquella tragedia fue apenas una de las pérdidas que marcarían para siempre la historia del vallenato. Caso número 2. Joyo Álvaro José Arroyo González, conocido en todo el continente como el inmenso Joe Arroyo, nació el 1 de noviembre de 1955 en Cartagena de Indias, departamento de Bolívar, Colombia. Se crió en el humilde barrio Nariño, el lugar donde desde muy pequeño supo que la música sería el camino para cambiar su vida. Venía de una familia con fuertes apuros económicos, pero el talento natural de Joe despuntó desde su infancia. Con apenas 8 años ya se ganaba la vida cantando en bares y burdeles de Cartagena. Un escenario brutal para un crío, pero que le permitió forjar una seguridad absoluta sobre los escenarios. Durante su juventud formó parte de diversas agrupaciones locales como los Caporales del Magdalena y La Protesta. Allí fue puliendo su estilo paso a paso. La oportunidad de su vida llegó en 1973, cuando lo invitaron a unirse a Fruco y sus Tesos, la conocidísima banda dirigida por Julio Ernesto Estrada, más conocido como Fruco, gracias a esa voz arrolladora, su tremendo carisma y su manera inconfundible de interpretar la salsa. Joe se transformó de inmediato en el vocalista estrella del grupo y ayudó a catapultar la salsa colombiana a nivel internacional. Tras varios años de puro éxito, decidió trazar su propio camino. En 1981 fundó la mítica agrupación La Verdad. Con ellos dio vida a un estilo musical sumamente personal al que bautizó como Joe Son. Esta propuesta fusionaba la salsa con cumbia, soca, reggae y otros ritmos afrocaribeños. Así dio origen a un sonido totalmente distinto que enamoró por completo al público. Temazos inolvidables como Rebelión, La Noche, Tania, El Centurión de la Noche, Yamulemao, En Barranquilla me quedo y Mari se convirtieron en auténticos himnos. Y de entre todas ellas, Rebelión es considerada una de las obras más importantes de toda la música latinoamericana, gracias a su poderoso mensaje contra la esclavitud y la tremenda injusticia. Su inmenso talento fue galardonado durante años en el famoso Carnaval de Barranquilla, donde se llevó el Congo de Oro tantas y tantas veces que los organizadores tuvieron que inventar un premio especial solo para él, llamado Super Congo de Oro. Para entonces, Joe Arroyo ya era considerado uno de los artistas más gigantescos de la música tropical colombiana. Una figura idolatrada en medio mundo. Sin embargo, mientras no paraba de sumar nuevos éxitos, su salud empezó a resquebrajarse. Sufría de hipertensión arterial y de diabetes, dos enfermedades que exigían vigilancia constante. Ya en la década de 1980 le habían diagnosticado el síndrome de Stevens-Johnson. Es un trastorno bastante raro que ataca la piel y las mucosas, y que por aquel entonces puso en serio peligro su propia vida. Por si fuera poco, durante su juventud arrastró problemas muy graves con el consumo de alcohol y otras sustancias tóxicas. Toda esta mezcla terminó destrozando poco a poco su organismo con el paso de los años. A lo largo de toda la década de los 2000, entró al hospital repetidas veces por graves complicaciones renales, hepáticas y cardíacas. Incluso tuvo que permanecer en coma inducido en un par de esos ingresos médicos. Su última batalla empezó el 26 de junio de 2011, en la clínica La Asunción de Barranquilla, donde ingresó por un cuadro agudo de hipertensión e insuficiencia respiratoria. Acabó conectado a ventilación mecánica y permaneció sumido en coma inducido durante sus últimos días. La mañana del 26 de julio de 2011, sobre las 6:45,
El gran Joe Arroyo falleció a los 55 años tras un paro cardiorrespiratorio provocado por un fallo multiorgánico masivo. Toda Colombia lloró profundamente su pérdida. Miles de personas se acercaron a darle el último adiós en el Coliseo Humberto Perea de Barranquilla. Poco después, su cuerpo fue trasladado a Cartagena para recibir sepultura en su tierra. Su enorme legado continúa más vivo que nunca, y su impacto en la salsa colombiana sigue siendo tan brutal que las nuevas generaciones todavía encuentran pura inspiración en su música y en las historias que escondía detrás de cada canción. Número 3. El icónico Diomedes Díaz. Diomedes Dinicio Díaz Maestre vino al mundo el 26 de mayo de 1957 en La Junta, corregimiento de San Juan del César, en La Guajira. Hijo de Rafael María Díaz y Elvira Maestre, se crió en el seno de una familia campesina muy humilde. Desde niño supo lo que era el trabajo duro del campo, pero descubrió enseguida su don natural para componer versos y cantar historias muy apegadas al amor, a la familia y al día a día de su región. Su innegable talento empezó a asomar cuando todavía era joven. Escribía canciones sin parar y perseguía cualquier oportunidad para cantárselas a músicos consagrados. En 1976 grabó su primer disco, Herencia Vallenata, haciendo dupla con el acordeonista Nafer Durán. Y aunque esa primera producción no reventó las listas de éxito de forma inmediata, sí supuso el pistoletazo de salida para una carrera que acabaría coronándolo como una de las figuras más gigantes del vallenato. Con el paso del tiempo, formó legendarias parejas musicales junto a acordeonistas de la talla de Colacho Mendoza, Juancho Roy Gonzalo Arturo Molina y Álvaro López. La gente no tardó en bautizarlo como el Cacique de la Junta, un apodo que el mismísimo Rafael Orozco le regaló por su lugar de origen y por la arrolladora fuerza que desprendía al cantar. Diomedes conectaba con su público porque sus letras sonaban a charlas de tú a tú, totalmente sinceras. Himnos como Sin medir distancias, Mi primera cana, Tú eres la reina, La ventana marroncita. Amarte más no pude. Oye, Bonita y Cariñito de mi vida se convirtieron en clásicos absolutos. Durante toda su trayectoria llegó a grabar decenas de producciones y vendió muchísimos millones de discos y reventando estadios dentro y fuera de Colombia. Pero su vida personal resultó mucho más turbia que ese inmenso éxito artístico. Reconoció a multitud de hijos de distintas mujeres y lidió con continuas guerras familiares. También arrastraba problemas muy serios con el alcohol y las drogas, sumando episodios de salud bastante críticos. Durante años padeció severos fallos cardiovasculares, crisis respiratorias y otros tormentos físicos que obligaron a ingresarlo en el hospital repetidas veces. El episodio más oscuro de su vida llegó tras la muerte de Toris Adriana Niño, una joven que estuvo con él por Bogotá durante 1997. Diomedes fue investigado, permaneció prófugo durante bastante tiempo y acabó entregándose a las autoridades en 2002. La justicia lo condenó por homicidio preterintencional. Tras cumplir parte de esa condena, obtuvo la libertad condicional en 2004. Aquel amargo proceso judicial dañó profundamente su imagen pública, aunque sus seguidores de siempre no lo abandonaron. Durante los años posteriores, regresó a los escenarios conservando intacto su brutal poder de convocatoria. En 2010, ganó un Grammy Latino por su gran álbum Listo para la foto. Sin embargo, su cuerpo ya estaba demasiado debilitado y sus tensos conciertos solían estar siempre plagados de angustia por su estado físico. El 22 de diciembre de 2013, encontraron a Diomedes sin vida en su casa de Valledupar. Tenía 56 años. Según las autoridades, murió por causas naturales debido a un paro cardiorrespiratorio, aunque rápidamente circularon rumores muy oscuros sobre una supuesta sobredosis. Esa versión nunca logró establecerse de forma oficial. Su funeral arrastró una verdadera multitud en Valledupar. Miles de fanáticos incondicionales tomaron calles y plazas para despedirlo, justo antes de su entierro en el cementerio Jardines del Eco. Aquella tumba se transformó en un santuario visitado por sus fieles, mientras sus canciones seguían sonando fuerte por toda la región Caribe. Pero detrás de aquella despedida flocaban demasiadas preguntas sobre su frágil salud, sus vicios y los últimos días de alguien marcado por la gloria, la polémica y una popularidad imposible de igualar. Número 4. Alejo Durán. Gilberto Alejandro Durán Díaz
mucho más conocido como Alejo Durán, nació el 9 de febrero de 1919 en El Paso, un territorio que entonces pertenecía al departamento del Magdalena y que hoy conforma parte del Cesar. Era hijo de Nafer Donato Durán Mujica y de Juana Francisca Díaz Villarreal. Creció dentro de una familia muy humilde, siempre rodeado de cantos, tamboras y viejas costumbres campesinas que luego plasmaría en varias de sus composiciones. Antes de coronarse como una figura tan reconocida, Alejo sudó trabajando como vaquero y simple ayudante en fincas. Mientras guiaba al ganado, absorbía los cantos de los trabajadores rurales y se aprendía historias sobre amores, tristes despedidas, caminos polvorientos y pueblos aislados. Aquella vida sencilla marcó profundamente su forma de hacer música. No rebuscaba palabras difíciles. Cantaba exactamente como hablaba la gente del campo, con una voz muy grave, pausada e inconfundible. Arrancó a tocar el acordeón siendo ya un hombre adulto. Con la ayuda de familiares y otros músicos de su entorno, fue dominando los secretos del instrumento. Tiempo después, formó un grupo con sus hermanos Nafer y Luis Felipe Durán. Actuaban sin descanso en fiestas y reuniones locales. Poco a poco, su nombre empezó a circular con fuerza por todos los rincones del Caribe colombiano. Alejo dominaba bien los ritmos del vallenato paseo, merengue, son y púa. Su estilo no dependía de movimientos rápidos ni de posturas exageradas. Tocaba combinando muchísima fuerza y calma, dejando suficiente espacio para que cada nota abrazara la historia de la canción. Y entre sus obras más memorables siempre destacan Fidelina, Pedazo de acordeón, La cachucha bacana, Joselina da y Altos del Rosario. Además, llegó a regalarnos una interpretación absolutamente inolvidable de Alicia Adorada, gran composición de Juancho Polo Valencia. Su momento cumbre ocurrió en 1968. Aquel año decidió competir con todo en la primera edición del Festival de la Leyenda Vallenata, organizado en Valledupar. Para competir con fuerza, interpretó La cachucha bacana como paseo, El birbita como merengue, Alicia Adorada como son y Pedazo de acordeón como púa. Su magnífica presentación terminó por convencer al estricto jurado, coronándolo como el primer rey vallenato de toda la historia. Una victoria cargada de muchísimo significado. Alejo era simplemente un músico negro, de humilde origen campesino y sin ninguna formación académica tradicional. Su insólita coronación demostró que el vallenato podía encumbrar a un artista nacido muy lejos de los grandes núcleos urbanos, cuya única experiencia provenía enteramente del trabajo rural y de la más pura tradición oral. Desde entonces quedó consagrado como uno de los grandes patriarcas del género. Durante su vida tuvo numerosos hijos y bastantes relaciones sentimentales. Algunos de sus propios descendientes también decidieron seguir caminos ligados a la música. Aunque tocó la fama, siempre conservó una actitud sencilla y muy cercana. Sus expresiones, su inseparable sombrero y su típica manera de inclinar la cabeza mientras tocaba terminaron fundiéndose con su identidad. Ya en sus últimos años, empezó a sufrir graves problemas de salud. Una severa diabetes y complicaciones cardíacas fueron debilitando lentamente su organismo. A principios de noviembre, casi en contra del consejo médico, decidió subir al escenario. Unos días después, una crisis cardíaca obligó a trasladarlo de urgencia a Montería. Alejo Durán falleció el 15 de noviembre de 1989 tras sufrir un infarto fulminante. Tenía 70 años. Lo velaron y sepultaron en Planeta Rica, Córdoba, lugar que había sido su hogar durante años. Su partida dejó una inmensa y profunda tristeza entre músicos y seguidores, pero sus canciones siguieron resonando por pueblos y festivales vallenatos. Su historia quedaría ligada para siempre al origen del Festival Vallenato. Mientras tanto, una nueva ola de artistas empezaba a transformar esa música tradicional. Número 5. Juancho Polo Valencia, Juan Manuel Polo Cervantes, mucho más conocido artísticamente como Juancho Polo Valencia, nació el 18 de septiembre de 1918. Fue en Cerro de San Antonio, pleno departamento del Magdalena. Allí creció, en un entorno rural, envuelto por los sonidos del Caribe y todas esas historias que viajaban de boca en boca por cada pueblo. Desde muy joven sintió esa llamada musical y poco a poco aprendió a tocar el acordeón, el instrumento
que terminó siendo su único compañero inseparable. Decidió adoptar el apellido Valencia por pura admiración hacia el poeta colombiano Guillermo Valencia. Desde ese mismo instante empezó a presentarse así, como Juancho Polo Valencia, y construyó una identidad artística única. Una mezcla perfecta entre música, poesía y auténtica vida campesina. Fue alumno de grandes músicos tradicionales como Pacho Rada, y recorrió casi todo el antiguo Magdalena Grande cantando en fiestas y todo tipo de celebraciones populares. Llevaba una vida bohemia, puramente nómada. Viajaba con el acordeón al hombro, sin casa estable. Muchas veces tocaba simplemente a cambio de un plato de comida, algo de trago o un rincón para dormir. Así ganó fama de juglar verdadero, porque iba llevando noticias, relatos y penas de un pueblo a otro. Su voz ronca parecía surgir directamente de la tierra, pero esa vida le impidió lograr cualquier estabilidad económica, incluso cuando sus grandes composiciones empezaron a ganar reconocimiento. Entre sus canciones más memorables brillan Lucero Espiritual, El Duende, Sisí, El Paseo de Concordia y muchísimas otras obras nacidas de las personas, lugares y duras vivencias de su propia vida. Pero ninguna logró jamás el desgarro emocional de Alicia Adorada. Este himno nació justo después de perder a su esposa, Alicia María Cantillo Mendoza. Ella falleció en Flores de María mientras atravesaba un gravísimo problema de salud provocado por su embarazo. Según cuenta la leyenda popular, Juancha se había marchado buscando medicamentos urgentes. Al regresar, se topó con la tragedia. Alicia ya estaba muerta y sepultada. Ese inmenso dolor lo empujó a componer un lamento crudo, un canto donde le reclamaba a Dios, soltando toda su agonía sin necesidad de usar palabras rebuscadas. Alicia Adorada sería interpretada más tarde por Alejo Durán, y décadas después, el propio Carlos Vives la llevó a millones de jóvenes. Pero, a pesar de la grandeza de su legado, Juancho nunca conoció la comodidad. Siguió de pueblo en pueblo, durmiendo de prestado y chocando siempre contra la dura pobreza. El consumo abusivo de alcohol también terminó marcando casi toda su vida adulta. Con el paso del tiempo, su cuerpo evidenció un desgaste brutal. Era el precio de tanto exceso, la pésima alimentación y no pisar jamás un hospital. El 22 de julio de 1978 apareció muerto en una casa de fundación. Magdalena estaba tirado en una hamaca. Según contó su familia, llevaba varios días bebiendo sin parar. Algunas voces hablaron de una posible intoxicación alcohólica fatal. Aunque no hay ningún informe médico oficial que confirme esa causa exacta con absoluta certeza, tenía 59 años. A las puertas de los 60, fueron sus propios amigos quienes lograron organizarle un funeral decente. Lo sepultaron en Santa Rosa de Lima, un corregimiento de fundación. En ese preciso momento, su muerte pasó casi desapercibida, nada acorde con la inmensidad de su legado. Pero con el paso de los años, músicos e investigadores empezaron a darle su lugar. Era uno de los poetas más grandes del vallenato tradicional. Y mientras tanto, la tragedia de Alicia Adorada seguía transformando su dolor privado en pura memoria colectiva. Vamos con el número 6. Otto Serge, o Fernando Serge Guzmán, nació el 14 de septiembre de 1954 en El Guamo, Bolívar, Colombia. Desde muy niño, creció rodeado de las ricas tradiciones musicales de la costa Caribe. Ahí fue forjando una voz suave que, años más tarde, se volvería una de las más icónicas dentro del vallenato romántico. A diferencia de otros grandes intérpretes de su generación, él no necesitaba una garganta áspera ni agresiva. Su fuerza estaba en esa forma tan delicada de cantarle al amor y a la nostalgia de las despedidas. Pero más allá de los escenarios, Otto Serge eligió un camino profesional bastante inusual entre los cantantes de vallenato más conocidos de aquella época. Cursó medicina en la Universidad Libre de Barranquilla y ejerció como médico general. Esa curiosa mezcla entre subirse a los escenarios y atender pacientes hizo que, con el tiempo, tanto él como su compañero Rafael Ricardo fueran conocidos popularmente como los doctores del vallenato. Su unión musical con Rafael Ricardo arrancó a finales de los años 70. Rafael tocaba el acordeón y Otto ponía una voz tranquila,
bastante elegante y cargada de sentimiento. Juntos formaron una de las parejas más relevantes del vallenato romántico. Grabaron bastantes discos y llevaron sus canciones por Colombia, Venezuela y distintos países del Caribe, conquistando por completo a un público que buscaba letras cercanas y muy fáciles de recordar. Entre sus temas más conocidos aparecen títulos como Señora, El Mochuelo, Esposa Mía, Bendita Duda, Tú, Lejanía, Pueblerina y Mi Sentimiento. Muchas de esas canciones hablaban de relaciones algo complicadas, amores imposibles y recuerdos que siempre permanecían. Incluso mucho después de una ruptura, esa forma de interpretar de Otto Serge logró ampliar la audiencia del vallenato y abrió paso a una corriente bastante más melódica dentro del género. La dupla mantuvo una enorme producción de discos durante los años 80 y 90, aunque después tomaron caminos separados y Otto trabajó junto a otros acordeonistas. Las grabaciones que hizo con Rafael Ricardo quedaron como la etapa más emblemática de su carrera. También continuó ligado al ámbito médico, alternando consultas, varios compromisos personales y sus presentaciones musicales. Sin embargo, hay un dato crucial que debemos dejar muy claro. Otto Serge no murió en 2013. Esa historia repetida en algunas páginas sin fuentes reales es completamente falsa. El artista siguió con vida tras ese año y ofreció varias entrevistas. Siguió participando en proyectos musicales y habló en público tras la muerte de Rafael Ricardo, ocurrida el 21 de junio de 2023 en Cartagena, tras sufrir una isquemia. Perder a Rafael Ricardo fue un golpe durísimo para Otto. Aquello cerró una etapa fundamental de su vida artística. Juntos habían creado un repertorio enorme que acompañó bodas, serenatas, reuniones de familia y grandes celebraciones durante varias generaciones enteras por todos los países de América Latina. En las charlas concedidas poco después del fallecimiento, recordó todos esos años de trabajo compartido, los temas que grabaron y esa gran amistad construida durante décadas. Sus palabras reflejaban bastante tristeza, pero también mucha gratitud por formar parte de un dúo que dejó una huella imborrable en la música colombiana. Hasta 2026, las fuentes oficiales presentan a Otto Serge como una figura viva del vallenato romántico. Por ese motivo, no es nada correcto atribuirle ninguna muerte por problemas cardíacos, ni afirmar que falleció a los 59 años. Su historia no acaba con un funeral. Al revés, termina con un legado tremendo. Mientras sus canciones continúan sonando y las nuevas generaciones descubren hoy esa voz serena que cambió por completo la forma de cantar vallenato. Número 7. Elkin Ramírez. Elkin Fernando Ramírez Sata nació el 26 de octubre de 1962 en Medellín, Antioquia. Desde muy joven demostró un enorme interés por la literatura, las artes plásticas y la música, elementos que después marcarían su manera de escribir canciones. Bastante antes de convertirse en una figura famosa, pasó por diversas bandas locales, destacando entre ellas Lemon Juice, Hertz, Cripsy y Ferrotrack, donde fue puliendo su técnica vocal y su presencia sobre el escenario. En 1984 se juntó con otros músicos de Medellín para formar el grupo Kraken. La banda nació en una ciudad duramente golpeada por la violencia, el miedo, con el narcotráfico creciendo. Y justo en medio de ese ambiente tan oscuro, Elkin encontró en el rock una manera de hablar sobre la libertad, la dignidad y la resistencia. Su voz, potente y capaz de alcanzar notas muy agudas, se convirtió en una de las grandes características del grupo. Kraken debutó en septiembre de 1984 y poco a poco conquistó al público colombiano. El primer álbum, Kraken 1, apareció en 1987. Después llegaron trabajos como Kraken 2, Kraken 3, Piel de Cobre, El Símbolo de la Huella, Una Leyenda del Rock y Sobre esta Tierra. Canciones míticas como Todo hombre es una historia, Vestido de cristal, Muere libre, Escudo y espada y Lenguaje de mi piel se transformaron rápidamente en himnos absolutos para varias generaciones. Y es que las letras de Elkin eran muy diferentes a cualquier composición del metal tradicional. No se centraban solo en la rebeldía o en la pura oscuridad. Hablaban del ser humano, la conciencia, los propios sueños y la capacidad de mantenerse siempre firme frente a los peores baches.
Esa profundidad tan suya hizo que fuera considerado casi un poeta del rock colombiano. También quiso participar en bastantes actividades culturales. Ofreció charlas y compartió todas sus ideas con músicos más jóvenes. Durante más de 3 décadas enteras lideró a Kraken, a pesar de los constantes cambios de formación. Para sus seguidores, era sencillamente el Titán, un artista muy disciplinado que defendía la gran importancia de cantar rock en español. La banda logró presentarse en bastantes países de América Latina y se acabó convirtiendo en un pilar absoluto del metal colombiano. Pero en 2016, todo dio un giro brutal y repentino. Tras presentar graves fallos neurológicos, el diagnóstico médico fue demoledor: un tumor cerebral maligno. Elkin pasó de inmediato por una compleja cirugía para extraer parte de la masa y arrancó un tratamiento durísimo. La enfermedad bloqueó por completo la movilidad del lado derecho de su cuerpo y mermó otras funciones. Aún así, nunca dejó de enviar mensajes de pura resistencia a sus seguidores. La escena rockera entera se volcó armando conciertos y campañas solidarias. Fueron meses donde la esperanza brillaba y Elkin reapareció en público mostrando una determinación inmensa. Sin embargo, aquel tumor era devastador y su salud volvió a desplomarse. Quedó bajo estricto cuidado médico. Familiares, amigos y miles de admiradores seguían aferrados a cada noticia. Elkin Ramírez falleció en Medellín el 29 de enero de 2017. Tenía 54 años. Complicaciones fatales con el maldito tumor cerebral. La noticia desató un luto nacional en Colombia, traspasando fronteras. Músicos de distintas generaciones honraron su voz inconfundible, sus letras crudas y esa terca defensa del arte. Tras su muerte, la banda Kraken siguió adelante, manteniendo vivo un repertorio forjado a fuego durante décadas. Elkin se coronó como un símbolo cultural gigante de Medellín y en una figura absolutamente sagrada del rock latinoamericano. Sus himnos siguieron gritando libertad y pura resistencia. Mientras tanto, el público iba asimilando poco a poco que su batalla final le había inyectado un significado mucho más profundo a cada frase que dejó grabada. Pasamos al número 8. Gabriel Romero, Gabriel Alonso Suárez Romero, conocido por todos como Gabriel Rumba Romero, nació en Sabán Grande, departamento del Atlántico, en plena costa caribe colombiana. Los registros no terminan de coincidir del todo sobre su año exacto de nacimiento. Unos citan 1943, otros 1945. Lo indiscutible es que desde crío sentía una pasión enorme por la música. Muy pronto empezó a subirse a cantar en fiestas y reuniones vecinales de toda su comunidad. A los 10 años, ya cantaba con compañeros del colegio y clavaba a la perfección las canciones de ídolos populares como Guillermo Burago y Pacho Galán. Además, se pasaba horas enteras observando los ensayos de aquellas grandes orquestas de Barranquilla. Esas vivencias nutrieron su sueño de consagrarse como un verdadero cantante profesional. Una inmensa oportunidad llamó a su puerta al ganar un certamen radial. Así logró colarse en la orquesta de Pacho Galán, uno de los nombres más venerados de toda la música tropical colombiana. Durante los años siguientes, fue pasando por varias agrupaciones locales. Cantó junto a los hermanos Martelo, siempre rastreando sin descanso su estilo propio. El instante clave fue en 1969, viajando a Medellín para grabar junto a los Black Stars, guiados por Alfonso Ochoa Ochoa. Allí le puso voz a la piragua. Hablamos de esa mítica cumbia del maestro José Barros. El tema narraba la lenta travesía de una canoa surcando los ríos del César. Unía unas imágenes hermosas, ancladas en las raíces puras del Caribe colombiano. Esa grabación estalló de popularidad casi de inmediato. La piragua reventaba los altavoces de emisoras, fiestas bulliciosas y miles de festivales. Con los años, músicos de todo el planeta harían sus propias versiones. Gracias a aquella pura magia vocal, Gabriel Romero quedó ligado de por vida a un tema tan icónico de toda Colombia. Su voz alegre y arrolladora le valió el apodo indiscutible de El Cumbiambero Mayor. Superado ese hito, siguió lanzando discos con los Black Stars y también manejando su propia orquesta en vivo. Entre las joyas clásicas de su repertorio destacan La Subienda, El Machete, Las Lavanderas, El Porro Sabanero,
El Cumbiambero y ese clásico llamado Muchas Gracias Barranquilla. Además, colaboró codo a codo con titanes musicales de toda la costa Caribe. Siempre mantuvo una fuerte presencia en carnavales, en festivales musicales, platós de televisión y múltiples celebraciones populares. A lo largo de esos años cosechó emotivos homenajes, discos de oro, congos de oro y galardones de importantes instituciones colombianas. Su peso real no se redujo a un solo hit. Aunque la piragua siempre ocupó el centro brillante de su leyenda artística, este hombre se dejó la piel para proteger y expandir la cumbia y el porro, justo en una época durísima donde estos ritmos peleaban por ganar nuevos oyentes, dentro y muy lejos del país. En entrevistas y tributos recientes, el cantante siempre recuerda con muchísima gratitud aquel encuentro mágico con José Barros y esa grabación que cambió su vida. Él lo tiene claro, aquella cumbia no es solamente un éxito gigante, es pura memoria cultural colombiana. Sin embargo, aquí mismo tenemos que pisar el freno para aclarar un dato falso que sigue circulando. Gabriel Romero no murió en 2024. Las distintas fuentes oficiales y varias publicaciones recientes demuestran que seguía con vida y bien activo. Tampoco hay ni medio informe fiable que confirme esa supuesta muerte debida a complicaciones cardiorrespiratorias. Semejante caos mediático parece estar directamente relacionado con otros hombres llamados Gabriel Romero, fallecidos en 2024. Por tanto, atribuirle esa tragedia al cumbiambero mayor, fijar una fecha de muerte, una enfermedad final o un funeral sería un error. Su historia permanece totalmente abierta mientras su voz sigue navegando a bordo de la piragua, y ese enorme legado continúa acompañando a las nuevas generaciones de colombianos. Puesto número 9, Wilson Mahoma. Wilson Mahoma Hill, más conocido en los escenarios como Wilson Saoko Mahoma, nació el 30 de agosto de 1951 en Cali, capital del Valle del Cauca. Creció en una tierra donde la música afrocolombiana, la buena salsa y los ritmos puros del Pacífico formaban parte de su vida cotidiana. Durante su juventud siempre soñó con ser futbolista profesional. Incluso llegó a jugar en las divisiones inferiores del América de Cali. Pero al final, la música terminó robándose el papel principal. Mucho antes de saborear la fama, trabajó muy duro como bailarín y cantante en pleno sector de Juanchito, uno de los focos nocturnos más vibrantes de toda la salsa caleña. Además, integró la agrupación Sonora Juventud entre el 66 y el 72. Esos primeros años le permitieron desarrollar una presencia escénica arrolladora, una voz grave, potente, imposible de no reconocer. Ya en 1973 viajó a Medellín. Allí conoció a Julio Ernesto Estrada, muchísimo más conocido como Fruco. Muy poco después ingresaría a Fruco y sus Tesos, una orquesta absolutamente vital para el boom de la salsa colombiana. Ahí compartió escenario y grabaciones con cantantes enormes. Figuras como Joe Arroyo y Pepper Pimienta, su famoso apodo, Saoko, estaba muy ligado a una vieja expresión caribeña: puro sabor. Fuerza, alegría musical en estado puro. Con Fruco y sus Tesos interpretó temas míticos: Tú sufrirás, Los charcos, Si yo encontrara un amor, El Sontrén y El preso, esta última, compuesta por Álvaro Velázquez y grabada en 1975, terminó siendo su interpretación más famosa. Esa frase inicial, ese momento donde pronunciaba su propio nombre, justo antes de narrar la inmensa tristeza de un hombre encerrado, quedó grabada a fuego en la memoria de varias generaciones. El preso se transformó en uno de los grandes himnos de la salsa colombiana. La canción sonaba sin parar en fiestas, discotecas, ferias locales y reuniones familiares, dentro y fuera del país. La voz de Wilson lograba transmitir desesperación y fuerza al mismo tiempo, convirtiendo una trágica historia de prisión en una pieza musical que el público podía bailar. Y todo esto sin ignorar su doloroso contenido. Tras cerrar su etapa más recordada con Fruco, Wilson se metió en nuevos proyectos. Trabajó codo a codo con agrupaciones como los Latin Brothers e incluso montó su propia orquesta. Durante largas décadas siguió cantando, siempre defendiendo el inmenso valor de la salsa clásica colombiana. Y aunque casi nunca recibió ese merecido reconocimiento económico que realmente correspondía a la enorme importancia de sus grabaciones, siempre mantuvo el cariño intacto de los fanáticos del género,
Ya en sus últimos años, comenzó a enfrentar problemas de salud bastante serios. Su estado físico se fue deteriorando. Tuvo que reducir drásticamente sus actividades artísticas. Sus familiares, amigos y miembros de toda la comunidad salsera estuvieron muy atentos a su situación. Mientras tanto, seguía aumentando la enorme preocupación por su recuperación. Wilson Mahoma murió el 20 de febrero de 2025 en Cali. Tenía 73 años. Después de luchar duramente contra un cáncer, Discos Fuentes confirmó la noticia. El impacto fue inmediato, dejó un rastro enorme de profunda tristeza. Músicos, instituciones culturales y admiradores recordaron su gran energía, su inconfundible voz y, sobre todo, su decisiva contribución a la época dorada de la salsa colombiana. Para muchos seguidores, Wilson no fue solamente un simple cantante de orquesta, sino una figura totalmente esencial para crear un sonido colombiano con identidad propia. Fue despedido en su querida Cali, rodeado entre canciones y cálidos homenajes. Un legado que permaneció estrechamente unido a Cali y a Buenaventura. Sin embargo, su voz continuó sonando en El Preso. Mientras tanto, su partida abría nuevamente un intenso debate sobre la forma en la que Colombia recuerda y protege a los mismos artistas que construyeron su historia musical. Puesto número 10. Jairo Varela. Jairo de Fátima Varela Martínez nació el 9 de diciembre de 1949 en Quibdó, la capital del Chocó, una región profundamente marcada por la cultura afrocolombiana y por la enorme riqueza de sus ritmos. Fue criado casi exclusivamente por su madre, Teresa Martínez de Varela, una escritora y educadora que apoyó desde muy temprano ese talento innato por la música. Su padre estuvo bastante ausente durante buena parte de su infancia. Así que Jairo creció en un hogar muy humilde. Allí aprendió a valorar el esfuerzo, la creatividad y la propia identidad de su tierra. Desde niño mostró gran curiosidad por los instrumentos y por aquellas canciones populares. A los 9 años formó una pequeña agrupación callejera llamada La Timba. Utilizaba elementos muy sencillos, el bongó, unas maracas y un güiro. Más adelante se trasladó junto a toda su familia a Bogotá. Allí trabajó en distintos oficios menores, mientras se iba acercando cada vez más al ambiente musical. La radio, la composición, la organización de grupos, poco a poco empezó a involucrarse en todo eso. Ya en 1979 fundó el grupo Niche, junto con músicos clave como Alexis Lozano. La agrupación nació en Bogotá, pero muy pocos años después terminaría trasladando su base de operaciones a Cali. Una decisión verdaderamente fundamental, porque permitió que el grupo creció en las calles de una ciudad que ya respiraba pura salsa. Con el tiempo, Niche pasó a ser una de las orquestas más grandes de toda Colombia, un auténtico pilar internacional. Jairo actuaba como compositor, director, productor y amo absoluto del sonido del grupo. De su propia pluma nacieron clásicos como Buenaventura y Caney, Cali Pachanguero, Anamilé, Una Aventura, Gotas de Lluvia, Busca por Dentro, Sin Sentimiento, Del Puente para Allá y Etmia. Ese tema de Cali Pachanguero fue casi un himno callejero, mientras sus otras composiciones hablaban claro sobre el amor, la profunda identidad afrocolombiana, el asfalto y la nostalgia. Su carrera también se vio marcada por graves líos judiciales. Diciembre de 1995. Fue detenido por una investigación de enriquecimiento ilícito y supuestos lazos financieros con el cartel de Cali. Varela siempre negó haber participado conscientemente en tramas ilegales. Fue un proceso larguísimo y muy complejo. Pisar la cárcel destrozó por completo su vida y su carrera. Las fuentes afirman que logró la libertad provisional en septiembre de 1999, no en 1997, como muchos suelen repetir. Pese a tantas dificultades, siguió trabajando junto a Grupo Niche y jamás perdió su gigantesca influencia en la salsa colombiana. Pero de pronto, su salud empezó a preocupar a toda su familia y colaboradores. Arrastraba problemas cardíacos y en 2007 un infarto lo obligó a frenar sus hábitos para cuidarse mucho más. El 8 de agosto de 2012, Jairo Varela murió con 62 años Cali. Lo hallaron sin vida tirado en el baño de su casa. Otro infarto. Fue una muerte tan repentina que no hubo tiempo de llevarlo a ningún centro médico.
La noticia desató una conmoción absoluta en toda Colombia, y muy especialmente en Cali, donde miles de personas se volcaron en homenajes y tristes despedidas. Con el paso de los años, su nombre se fundió con la plazoleta y con el propio Museo Jairo Varela. Su obra siguió tronando en conciertos, ferias y celebraciones mientras el grupo Nietzsche seguía adelante impulsado por voces nuevas. Pero detrás de cada canción latía intacta la historia de un hombre que revolucionó la salsa colombiana. Dejó preguntas, enormes recuerdos y unas melodías que hoy siguen abriendo caminos a las nuevas generaciones de músicos en América. Número 11. Lisandro Mesa. Lisandro Mesa Márquez nació el 26 de septiembre de 1937 en El Piñal, zona rural de Los Palmitos, en el departamento de Sucre. Se crió envuelto por los sonidos de la sabana colombiana. Allí, el acordeón, la caja, la guacharaca y los típicos cantos campesinos acompañaban siempre fiestas, largas jornadas y reuniones familiares. Desde muy joven ya mostró una curiosidad brutal por la música, aunque al principio aprendió solo, mirando a los demás y practicando por su cuenta. Antes de volverse artista profesional, se rompió la espalda trabajando en el campo. Pero todo cambió. Empezó a tocar el acordeón con mucha más seguridad y a subirse a tocar en celebraciones populares. Su estilo fusionaba cumbia, porro, paseo, merengue y otros tantos ritmos caribeños. Esa magia para entrelazar sonidos diferentes lo convirtió en un músico bastante difícil de clasificar, pero al mismo tiempo sentidísimo por la gente. A inicios de 1960 se unió a los Corraleros de Majagual, una mítica agrupación creada en torno a Viscos Fuentes. Allí compartió escenario con genios como Calixto Ochoa, Alfredo Gutiérrez y Eliseo Herrera. Estos corraleros sumaron acordeón, metales y pura percusión dentro de una atrevida propuesta tan alegre que marcó para siempre la música tropical colombiana. Lisandro grabó muchísimas canciones y adquirió unas tablas inmensas tanto dentro como fuera del país. Más tarde, montó su propia agrupación e inició una larguísima etapa como director, vocalista, compositor y maestro del acordeón. Lo conocían como el rey sabanero del acordeón, el macho de América, y como no, el rey sin corona. Temazos inolvidables como El hijo de Tuta, Baracunatana, Entre rejas, Las tapas, Senderito de amor, La miseria humana o El guere guere se adueñaron de las fiestas y celebraciones populares. Toda su música alcanzó un reconocimiento bestial en México, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y otros rincones de Latinoamérica. En ciertas naciones, sus temas llegaron a pegar con una fuerza incluso mayor que en su propia Colombia. Lisandro sabía adaptar su repertorio a cada público sin soltar jamás ese sonido sabanero que tanto lo identificaba. A lo largo de más de 6 décadas, grabó decenas de discos y mantuvo una agenda frenética de conciertos. Incluso entró en la vida pública de su región y hasta presentó algunas aspiraciones políticas. Sin embargo, su mayor peso siempre estuvo en la música. Varios hijos y familiares siguieron vinculados a sus grupos, ayudando a conservar el repertorio y ese sonido forjado durante tantísimos años. En diciembre de 2023, la salud de Lisandro Mesa cayó en picado. El 6 de diciembre ingresó en una clínica de Sincelejo tras haber sufrido una isquemia cerebral. Se quedó allí hospitalizado y recibió atención constante en la unidad de cuidados intensivos. El 22 de diciembre, el hospital confirmó lo peor. Su estado era verdaderamente crítico y el pronóstico se mantenía bastante reservado. Lisandro se apagó el 23 de diciembre de 2023, a sus 86 años en Sincelejo. Así que no falleció el día 27, como aseguran algunos relatos apresurados. El parte médico apuntó a esa severa isquemia cerebral que le había obligado a internarse, y no a un fallo cardiorrespiratorio como se rumoreaba. Su partida generó una ola de homenajes en Colombia y en muchísimos países que llevaban décadas bailando su música. Familiares, colegas y seguidores recordaron esa magia suya con el acordeón y ese don para transformar anécdotas cotidianas en auténticos himnos populares. Y mientras su tierra lo despedía, sus viejos discos seguían sonando, abriendo el camino para entender cómo otros grandes genios de la música tropical vivieron sus últimos días atrapados entre la gloria inmensa, la enfermedad y el recuerdo del pueblo. Número 12. Aníbal Velázquez,
Aníbal Velázquez Hurtado nació el 3 de junio de 1936 en Barranquilla, departamento del Atlántico. Creció respirando pura música. Su padre, José Antonio Velázquez, dominaba varios instrumentos y gran parte de sus hermanos tomaron esa misma ruta. Desde muy niño, Aníbal demostró un talento fuera de lo común para absorber ritmos y convertir el acordeón en una máquina desbordante de energía, sorpresa y muchísima alegría. Ya en su plena adolescencia empezó a tocar en fiestas de barrio y conjuntos pequeños. Eso sí, antes de adueñarse del acordeón, experimentó bastante con la guacharaca y con otros instrumentos de percusión. Toda esa escuela callejera le sirvió para entender cómo encajaban el ritmo, la melodía y el baile dentro de las intensas celebraciones en los barrios populares de Barranquilla. En los años 50 se unió a los Vallenatos del Magdalena, un grupo donde sumó bastante experiencia y empezó de verdad a llamar la atención de todos. Poco tiempo después armó su propio conjunto junto a sus hermanos Juan y José Velázquez, y ahí empezó a forjar un sonido muy distinto al vallenato clásico que reinaba por toda la región. Aníbal agarró elementos de la guaracha cubana, la cumbia, el porro, el cumbé y tantos otros ritmos tropicales y los trasladó al acordeón. De ahí nació algo que hoy conocemos como guaracha con acordeón o guaracha tropicalizada. Su forma frenética de tocar, esos cambios repentinos y la brutal energía que desprendía en tarima le ganaron títulos como el mago del acordeón, el rey de la guaracha y sencillamente Aníbal Sensación. Durante más de 70 años de carrera, llegó a grabar una cantidad verdaderamente monstruosa de discos y canciones. Si repasamos sus éxitos, saltan joyas como Guaracha en España, El Turco Perro, La Brujita, El Ají Picante, Caracoles de Colores, Sal y Agua, Mambo Loco y Carruseles. Pero su inmenso catálogo también incluyó varias cumbias, bugalús, paseos vallenatos y rancheras. Él jamás quiso estancarse en una única fórmula. Su sonido logró una inmensa fama mucho más allá de Colombia. Era una propuesta de pura fiesta, directa y bailable, aunque escondía siempre una técnica realmente insólita. Durante unos 18 años vivió en Venezuela, el lugar donde terminó de consolidar un pilar fundamental de su carrera. Sonó con fuerza en México, Perú, Ecuador y otros rincones de América Latina. Décadas más tarde, sus vinilos fueron rescatados por productores ávidos coleccionistas y discotecas de Europa, logrando así que las nuevas generaciones descubrieran todo su legado. Incluso ya bastante mayor, Aníbal siguió acumulando merecidos homenajes y tocando en distintos eventos. En 2018, Telecaribe estrenó una serie sobre su vida. En 2023, fue homenajeado en Bogotá por su trayectoria gigante. Y en 2026, cosechó más premios, manteniéndose firme como una auténtica leyenda viva de toda la música tropical colombiana. Por eso hoy toca corregir un dato falso que estuvo circulando de forma equivocada. Aníbal Velázquez no murió en 2024. En febrero de 2026 apareció en pantalla contando episodios de su vida, como aquel accidente gravísimo donde llegó a perder un dedo del pie. Luego, en junio de ese año, festejó a lo grande sus 90 años, y las instituciones de Colombia lo seguían tratando como una figura completamente viva y activa. Tampoco hay ni una sola prueba de esa supuesta muerte por fallo cardiorrespiratorio o causa natural. Su historia no acaba en un ataúd, sino con el merecido aplauso en vida a un genio que revolucionó para siempre la forma de tocar el acordeón. Aunque la edad le imponía nuevos límites, su música seguía viajando sin freno, dejando en el aire la pregunta de cuántos homenajes más llegaría a ver en vida. Y bueno, estos fueron 12 cantantes de los años 70 que tocaron la cima del éxito. Emocionaron a millones de almas con sus letras, pero acabaron yéndose completamente olvidados por casi todo el público. Pero a pesar del tiempo y del pesado silencio, el inmenso legado que dejaron se mantiene intacto latiendo en cada canción. Y ahora nos toca escucharte a ti. ¿Cuál de todas estas leyendas marcó más tu propia infancia o tu juventud? Pásate por los comentarios y cuéntanos qué te ha parecido este viaje. Y si de verdad te gustó el contenido, anímate a suscribirte al canal y activa ya esa campana de notificaciones para seguir acompañándonos en nuestros próximos homenajes, repasando historias y curiosidades realmente increíbles sobre las grandes figuras de la música. Muchísimas gracias por quedarte hasta el mismísimo final. Te mando un abrazo muy fuerte.
Hasta pronto.